Bienvenidos buscadores un día más a mi canal. Mi nombre es Laura y soy documentalista. En el vídeo de hoy os voy a contar los 5 errores que yo he cometido a la hora de gestionar un proyecto, bien sea un proyecto de investigación, un proyecto de investigación en el ámbito académico o el desarrollo de un proyecto no necesariamente de investigación, en la gestión de un proyecto en cualquier otro ámbito. Son 5 errores que yo he cometido, que creo que se cometen de forma muy habitual y que creo que hay que estar siempre alerta para no repetirlos. Así que espero que este vídeo os ayude en la gestión de vuestros proyectos. Dentro vídeo. Y vamos con el primer error. El primer error es la planificación económica, más concretamente una mala o una incompleta planificación económica. Cuando empezamos un proyecto o vamos a gestionar un proyecto y sobre todo si vamos a hacer un proyecto nosotros con un cliente, es muy importante hacer una planificación económica muy detallada. Siéntate y enumera todos, absolutamente todos los gastos, sobre todo los costes que tú vas a tener como proveedor de ese cliente en la ejecución del proyecto. Todo aquello que no esté detallado y enumerado y reflejado en el presupuesto que vas a entregar, no lo vas a cobrar. Así de sencillo. No vale decir luego al cliente que, si es que se me ha olvidado, esto sí entraba y ha tenido un coste extra. No está en ese presupuesto, no se ha firmado, con lo cual va a ser un gasto tuyo, va a ser una pérdida tuya en ese proyecto. Cuando enumeramos los costes que vamos a tener en el desarrollo de un proyecto de investigación, o del proyecto en el ámbito que sea, los costes empiezan ya desde la planificación, es decir, desde el momento en el que yo estoy planificando cómo va a ser ese proyecto, lo mismo en horas de trabajo, ya estamos teniendo un gasto, con lo cual hay que reflejarlo. Planificación, desarrollo, ejecución y resultados. Todo eso va a tener un reflejo en la planificación económica. Que no se os olvide nada. Si estamos desarrollando un proyecto de investigación que depende de una ayuda pública, es diferente porque ahí ya son generalmente solo hay que renovar los ítems, los costes que ya se han metido porque se van renovando año tras año y tienes la ventaja que los ministerios aquí en España tienen personal dedicado exclusivamente a ayudarte en estos costes. Como experiencia os digo que cuando hagáis un proyecto, cuando planifiquéis un proyecto, la planificación económica es fundamental. Es la diferencia entre tener beneficios o tener pérdidas. Te olvidan cosas que muchas veces parecen insignificantes, pero van sumando y van teniendo un coste en el resultado final. Y te encuentras con que en vez de tener los beneficios con los que contabas, o no tienes tantos beneficios o incluso puede llegar a costarte dinero ese proyecto. A la hora de poner en marcha un proyecto y gestionarlo, la planificación económica es fundamental. Y vamos con el segundo punto, planificación de tareas o errores en la planificación de tareas. Aquí da igual que seas un eslabón más en la cadena o que seas el líder que gestiona ese proyecto. Hay que planificar, y más si trabajas en equipo, hay que planificar bien qué tarea debe hacer cada uno. ¿Por qué? Porque eso te evita a ti y evita al resto de tu equipo, si tú lideras un equipo, asumir tareas que no te corresponden y sobrecargarte de responsabilidades. Ojo, que si estás gestionando un proyecto de investigación va a haber picos de trabajo en la que estés sobrecargado. Eso es inevitable, es decir, trabajar vas a tener que trabajar, eso no lo vas a poder evitar. Y por mucho que planifiques las tareas, siempre va a haber un porcentaje de sobrecarga que no puedes prever. Pero una cosa es eso y otra cosa es no planificar bien las tareas, y planificar bien las tareas consiste en lo siguiente. Si trabajas con un equipo, debes conocer las capacidades de cada uno de los miembros de tu equipo. ¿Por qué? Porque no puedes o no debes o no deberías asignar tareas a personas que no tienen la formación específica para eso. Si no conoces la formación de cada uno o las capacidades de cada uno de los miembros de tu equipo, te vas a encontrar con que cuando haya que ejecutar determinadas cosas no lo pueden hacer porque no saben o no tienen las herramientas. Y al final lo vas a tener que acabar haciendo tú, con la correspondiente sobrecarga de tareas. Pero que os quede claro que no me refiero a que la planificación de tarea va encaminada a yo, si soy el líder de ese equipo, hacer lo mínimo posible. No se trata de eso, se trata de conocer las capacidades de tu equipo, saber qué debe hacer cada uno y
como hay picos de trabajo y de sobrecarga que no vas a poder evitar porque todos los proyectos, desgraciadamente, no sé qué pasa, que siempre pasa esto, por lo menos que sea lo más contenido posible, que no te encuentres con un montón de cosas que tienes que hacer tú porque los del equipo no tienen las herramientas y los conocimientos necesarios para desarrollarlo. Cuando se gestiona un proyecto de investigación o cuando se planifica un proyecto de investigación, ya no es solo la formación técnica en el campo del saber en el que se está desarrollando ese proyecto de investigación. Muchas veces siempre hay que tener formación en otras cosas, tan sencillo como maquetar un proyecto, edición, diseño gráfico, contabilidad. Todo eso entra en un proyecto de investigación, entra en la gestión y no es solo saber exactamente del tema sobre el que se está investigando, sobre todos esos aspectos de los que casi todos sabemos en mayor o menor medida, pero que para gestionar y ejecutar un proyecto de investigación son muy importantes porque ese proyecto tiene unos resultados. Ese resultado físico es un libro o un informe o un trabajo que lo publicas en una plataforma. Eso tiene un trabajo de edición que lleva un tiempo, eso lleva un trabajo de maquetación que lleva un tiempo. Y si no puedes contratar, que lo tienes que prever en la planificación económica, a una empresa o a un proveedor de diseño gráfico y de edición y de maquetación, lo tenéis que hacer vosotros. Tenéis que ver quién sabe hacer cada cosa, porque todo eso es tiempo en la ejecución del proyecto. Y muchas veces así cuando lo escuchas dices, bueno, esto es muy fácil. No, eso son horas. Y esas horas hay que planificarlas. Después de la planificación económica, el segundo error es la planificación de tareas. No asignar de manera correcta las tareas a cada uno, las tareas para las que cada uno está formado o capacitado. Y como he hablado de que todas esas tareas al final son tiempos, vamos al tercer error que cometemos en la gestión de proyectos, que es la mala planificación del tiempo. La mala planificación del tiempo en la gestión de proyectos se traduce en lo que habitualmente conocemos como comerte el marrón. ¿Qué significa eso? Como yo no he hecho una asignación de tareas adecuadas, me he encontrado con una sobrecarga de trabajo, esos picos de trabajo de los que os hablo. ¿Y qué significa eso? Que me pillo los dedos con el tiempo y al final, ¿quién se come el marrón? Generalmente tú mismo. Si trabajas solo, te lo comes tú mismo. Y eso me ha pasado a mí muchísimas veces. Porque claro, si no trabajas en equipo, trabajas solo con un cliente, al cliente no le has especificado de manera suficientemente clara y repetitiva que todo tiene un tiempo de ejecución y que todo necesita un tiempo de ejecución. Y el cliente lo más normal es que quiera un trabajo bastante profundo de investigación para ayer. Una vez que hemos solventado ese problema, que sería otro tema y otro vídeo, cómo negociar los tiempos con un cliente, ¿el resultado cuál es? Que la planificación del tiempo tiene que reflejarse a la hora de planificar el proyecto. Va a pasar como con la gestión de tareas. Vamos a tener picos de trabajo y vamos a comernos marrones seguramente por mucho que intentemos ponerlo todo en claro, porque esto es así. A veces es como la ley de Murphy. Cuanto más intentas clarificar, más se embrolla la cosa. Pero planificar los tiempos significa que si a los demás no le da tiempo a terminar algo, el marrón no te lo comas tú y te encuentres haciendo muchísimas cosas sin tiempo y sobre todo haciéndolas mal. Porque aquí el problema no es que sea que tú tengas un pico de trabajo, que todos lo tenemos y lo superamos, porque cuando hay que echar horas, se echan. El problema es que el resultado no tenga la calidad que tú deseas. Ese es todo el problema. No trabajar mucho, sino que el resultado no sea del nivel de calidad que esperamos. Entonces, vamos a intentar planificar bien el tiempo. Si trabajamos en equipo, va de la mano de planificar las tareas. Y si trabajamos con un cliente, hay que dejar claro que, según las necesidades que tenga ese cliente y ese proyecto, vamos a necesitar un tiempo mínimo de ejecución, de investigación, de desarrollo, de diseño, de lo que sea que estemos trabajando. Vamos con el cuarto error que se comete en la gestión de proyectos de investigación. El cuarto error habitual es que no se refleje el trabajo que yo he desarrollado en el resultado de investigación. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. Muchas veces participamos en proyectos o nos invitan a participar en proyectos en los que trabajamos muy activamente, incluso a veces lo hacemos solos, pero luego nosotros no salimos en ese proyecto. ¿Qué implica no figurar en ese proyecto, en el resultado de ese proyecto? Significa que todo el trabajo que has hecho y la experiencia que has adquirido no puedes reflejarla en ningún sitio. Es decir,
es como si no lo hubieras hecho, no sirve de nada. Y esto me ha pasado a mí como becaria de investigación. He trabajado o me han invitado a colaborar en proyectos, incluso a desarrollar con compañeros proyectos que los hemos desarrollado solos y han sido proyectos buenos y muy necesarios, y resulta que al final ese proyecto lo presenta el cargo de turno o el político de turno. Y tú te has pegado la panzada, te has convertido en un gran experto en el tema porque has investigado mucho sobre eso y resulta que no apareces en ningún sitio. ¿Y cómo vas tú si tienes conocimientos sobre una cosa pero no tienes nada que justifique ese conocimiento? ¿Dónde lo pones? ¿Dónde lo reflejas? Porque parece una tontería, pero cada proyecto en el que participamos, cada trabajo que desarrollamos nos da una experiencia que es muy necesaria para luego poder continuar con nuestro desarrollo profesional. Pero muchas veces es como si no hubiéramos hecho absolutamente nada. Yo he sido becaria de investigación muchos años y lo he sido en diferentes organismos. Y entiendo que, porque me ha pasado a mí, que tú no estás en disposición de exigir, o por lo menos a esa edad, y quizá por la falta de experiencia crees que no estás en disposición de exigir nada. Y quizá más que exigir, en un sentido negativo del término, se trata de decir, oye, yo he participado en esto, es que lo he hecho solo, es que muchas veces el proyecto lo he hecho yo y me he convertido en un experto bastante bueno en este tema. Y yo quiero que se reconozca, que aparezca mi nombre, porque ese nombre asociado a ese trabajo, a ese proyecto, me va a servir como mi cartera de proyectos para poder optar a determinados trabajos o demostrar mi experiencia. Todo aquello que no es demostrable no sirve de nada. Si yo digo que he trabajado en el proyecto tal, pero no aparece por ningún sitio, muchas veces no sirve de nada. No me sirve de nada no porque cada experiencia te sirve de mucho, sino que no puedo demostrar eso y no puedo aportarlo en ningún sitio. Entonces, si se trabaja en un proyecto de investigación y trabajas con un equipo, dale a cada componente la relevancia en ese proyecto que ha tenido, la que se merece, y que puedan utilizar esos conocimientos para su futuro desarrollo profesional. Y si eres tú, en la medida de lo posible, exige que se dé un reconocimiento al trabajo que has hecho. Seguramente te hayas convertido en un experto en el tema que sea y no puedas ir con eso a ningún lado. Y eso nos lleva al quinto y último error que se comete en la gestión de proyectos de investigación. El error es el siguiente: si tú eres el jefe, eres el responsable. Asume tu responsabilidad en los errores de la gestión de proyecto. ¿Qué significa esto? Bueno, si eres jefe y si trabajas dentro del equipo sin ningún tipo de, responsabilidad representativa en el equipo. Pero como jefe debes hacerte responsable de los fallos que haya. No vale echar la culpa a fulanito que hizo esa tarea y la hizo mal. Tú eres la cara visible de ese proyecto. Tienes que estar alerta, tienes que supervisar cada fase. Y si hay un error, asúmelo como tuyo. A mí no me valen esos jefes en los que se cometen errores y para salvar su puesto o su cara echan la culpa a la persona que ha estado trabajando a destajo. No vamos a hablar de culpas, porque quizá eso de la culpabilización sea más negativo. Vamos a hablar de responsabilidad. Si tú eres el líder de un proyecto, es muy probable que cobres por ser el líder de ese proyecto. Asume tu responsabilidad como líder de ese proyecto y asume la responsabilidad no solo si el proyecto sale bien, que es lo fácil, asúmelo si hay fallos en el desarrollo del proyecto o en los resultados. Si eres el líder, lidera y asume responsabilidades de los errores, que es lo más complicado, porque lo más fácil es asumir la responsabilidad de los éxitos, lo difícil es de los errores. Y da la cara por tu equipo, porque eso es lo mejor que puedes ofrecerle a cada una de las personas que trabaja contigo. Que des la cara, que les defiendas y que continuéis siendo un buen equipo de trabajo. Así que buscadores, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like, suscribíos al canal y compartid la información. Y recordad que tenéis este vídeo en formato audio en la plataforma iVoox. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.